Queridos embajadores, invitados especiales a esta bella ceremonia. Hoy nos encontramos para celebrar 200 años de nuestra institución encargada de liderar las relaciones internacionales de Colombia. Hace 200 años estábamos en la ciudad de Cúcuta, los colombianos de aquella época, soñando lo que era una nación que tenía por primera vez una brújula, una carta política, edificada con los cimientos de Angostura y su ley fundamental, edificada en el Manifiesto de Cartagena, en la Carta de Jamaica, y edificada también en los principios primigenios de las constituciones de Cundinamarca, de Tunja, y por supuesto las expresiones que se habían vivido en nuestra costa caribe. Se encontraron allí ciudadanos colombianos, neogranadinos, colombianos que venían de Caracas, entonces Capitanía General de Venezuela, ciudadanos quiteños y ciudadanos del Istmo. Fueron 57 convencionistas constituyentes que se encontraron ese 6 de octubre y que recibieron el mensaje de Antonio Nariño, donde los invitaba a dejar atrás cualquier división para crear una verdadera nación que como república tuviera la posibilidad de perdurar. Y como lo decía ese bello artículo primero de la Constitución de Cúcuta, Colombia o la nación colombiana nace para siempre y será irrevocablemente libre y no le pertenecerá a persona o familia. Esa misma carta política definía los principios en su artículo tercero de seguridad, de libertad, de igualdad y de propiedad. Y la misma carta política hablaba de la tridivisión del poder, la separación de los mismos, los pesos y contrapesos, el nacimiento de un presidencialismo sin reelección ilimitada y más bien con periodos donde la reelección solamente fuera posible de manera no continua. Se hablaba de la creación de un Congreso bicameral que agotara la deliberación para la formación de consensos. Se hablaba del debido proceso y del sistema de cortes. Y se hacía también referencia al derecho de crear empresa, al derecho de poder construir la libre expresión y de tutelar ante las entidades del Estado cualquier afectación o vulneración con estricto respeto a la ley. Esos colombianos nacientes de ese sueño gran colombiano que traía la visión de Francisco de Miranda y después enriquecida por las juntas libertadoras de Bogotá, de Caracas, de Quito, y también iluminada por lo que serían los sueños de figuras tan importantes como Pedro Gual, como José María del Castillo y Rada, como José Félix Restrepo, como José Manuel Restrepo, fueron las que nos dieron una brújula que tenía también como propósito en el artículo 183 hacerle saber a todos los extranjeros que serían bienvenidos a esta tierra y que tendrían los mismos derechos de los gran colombianos siempre y cuando se actuara conforme a la ley. Menciono esa bella constitución porque fue ella la que le dio a nuestra nación el ímpetu de perdurar en el tiempo. Y a pocos días de su promulgación, Pedro Gual fue designado secretario de Relaciones Internacionales. Él, José María del Castillo y Rada al frente de las finanzas públicas, José Ignacio de Márquez al frente de las tareas jurídicas y con la responsabilidad de conformar un Consejo de Estado y de garantizar un sistema eficaz en el territorio de Cortes, acompañaban al Libertador que asumía la presidencia y a Francisco de Paula Santander que asumía la vicepresidencia. Es realmente un orgullo cabalgar sobre los textos que hoy perduran
y darse cuenta que todos depusieron cualquier interés personal para ver nacer a Colombia. Y Colombia, con esa vocación de ser para siempre, empezó la construcción de una relación con el mundo eficaz, donde figuras tan importantes como Manuel Trujillo y Torres fueron enviadas a los Estados Unidos para construir un reconocimiento de nuestro país. Fue entonces en 1822 cuando, gracias a las gestiones de Manuel Trujillo y Torres, Estados Unidos reconoció a Colombia como república, y fue el primer reconocimiento que hiciera de una nación que hubiera sido colonia española en este hemisferio. En 1825, el Reino Unido hizo lo propio, y después vimos cómo otras naciones se fueron sumando, obviamente haciendo también referencia a las otras naciones libres de este hemisferio, incluyendo ese sueño que apoyó a Bolívar de Alexandre Pétion, cuando le dio al Libertador el apoyo de recursos para que, una vez se alcanzara la conformación de la República, también se diera la emancipación de los esclavos. Todas estas causas que inspiraron la República y los reconocimientos que también apoyaron esas causas nacionales son las que hoy celebramos, porque las relaciones internacionales de Colombia han sido, ante todas, con una gran vocación de integración, como si mantuvieran vivo también ese ímpetu del Libertador cuando se convocó el Congreso Anfictriónico en Panamá en 1826, y que desde entonces ha sido una especie de faro de lo que Colombia aspira en el concierto internacional: sumar, integrarse, respetar, atraer y llamar a la construcción colectiva cuando se trata de instrumentos de carácter regional. Podríamos detenernos década tras década y constitución tras constitución hasta llegar a la constitución vigente, pero lo cierto es que lo importante el día de hoy es reconocer que las relaciones internacionales de Colombia han sido siempre cimentadas en políticas de Estado. Hemos tenido el verdadero multilateralismo en todos los frentes, y por eso Colombia fue protagonista en la conformación de la Unión Panamericana, fue protagonista regional en el concierto de la Liga de las Naciones, y fue protagonista de excepción en la conformación de la Organización de Estados Americanos y también en su presencia diplomática en la Organización de Naciones Unidas. Figuras como Alberto Lleras Camargo, primer secretario general de la Organización de Estados Americanos, o figuras como Eduardo Zuleta Ángel, quien asumiera ese importante papel de dirigir la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, era un llamado a que Colombia tuviera una luz integracionista sobre principios y valores. Después, ese mismo ímpetu fue el que llevó a figuras como Carlos Lleras Restrepo a conformar la Comunidad Andina de Naciones, al lado de importantes figuras como el expresidente chileno Frei Montalva. Fue también ese ímpetu integracionista de Colombia el que ayudó a la conformación del Banco Interamericano de Desarrollo, recién empezada la década del 60 en el siglo XX. Y fue también ese ímpetu el que después ayudó a conformar esa gran herramienta de financiamiento que era la Corporación Andina de Fomento, hoy Banco de Desarrollo de América Latina. Y fue también ese mismo ímpetu de Colombia en la integración el que ayudó a crear instituciones como el FLAR y que ayudó a promover el Banco Centroamericano de Integración Económica. Fue también ese mismo ímpetu el que llevó a Colombia a participar en todas las demás herramientas de integración, en la LADI, o como también lo ha hecho
con UNASUR cuando nació y como lo hizo con la misma CELAC, porque para Colombia las relaciones internacionales y los foros multilaterales no son herramientas de ideologización. Pero también supo Colombia retirarse de instrumentos como UNASUR cuando se convirtieron en consuetas de los regímenes autoritarios que Colombia rechaza a ultranza como signatario de la Carta Democrática. Entonces, ese ímpetu que nos define, esa gran vocación de las relaciones internacionales que nos motiva, es la misma que ha estado con nosotros en este gobierno, en estos 3 años y 2 meses. Hemos defendido el constructivismo en las relaciones internacionales. Hemos defendido el multilateralismo. Hemos defendido la Carta Democrática que también ayudó a gestar Colombia. Hemos defendido el comercio y el acercamiento migratorio en todas las políticas hemisféricas. Hemos asumido una política exterior que tiene varios pilares y que hoy celebramos. Cuando empezó nuestro gobierno, con el concurso de un gran canciller como Carlos Holmes Trujillo, fuimos a las Naciones Unidas tan solo un mes después de haber asumido la presidencia a defender que tuviéramos herramientas hemisféricas para atender la crisis migratoria que se vivía en la hermana República de Venezuela y que se estaba convirtiendo en una verdadera tragedia humanitaria. Le pedimos al mundo que apoyara con recursos semejante tragedia. Le pedimos a varias naciones que consideráramos un estatus de protección temporal para los migrantes. Lanzamos una política pública, creamos herramientas financieras, buscamos mecanismos de cooperación técnica y de crédito en los organismos multilaterales de financiamiento para atender una situación realmente oprobiosa. La de ver familias enteras con frío en los huesos, desesperanza y carencias inaceptables llegar buscando una luz de esperanza en Colombia o sencillamente de multiplicar sus ingresos por el tipo de cambio. Sabiendo además que no somos una nación rica y que tiene enormes dificultades, decidimos aceptar con fraternidad, con tecnología y con vocación a esos migrantes. Hoy tenemos 1.800.000 en nuestro territorio. Y en lugar de negarlo, de mirar al otro lado, en esas políticas edificadas en los primeros meses, hoy podemos decirle al mundo que el Estatuto de Protección Temporal se le va a garantizar a ese 1.800.000, que ya tenemos más de 1.300.000 inscritos digitalmente y con biometría, y que empezaremos a entregar las tarjetas del estatus de protección temporal hasta completar el primer millón antes de concluir este año. Aquí tengo el borrador, el primer borrador de lo que será esa tarjeta, que no es un documento solamente, sino un pasaporte de oportunidades y de esperanza. Y le demostraremos al mundo que ese 1.800.000 ciudadanos que se harán visibles van a construir verdadera esperanza en esta tierra que los abriga. Y ese es el más importante gesto de relaciones internacionales humanitarias que ha tenido Colombia en estos 200 años de historia. Esa misma política fraterna es la que nos ha llevado a tener ímpetu vigoroso y nunca declinable a la denuncia de las grandes tragedias y sus causantes. Justamente porque creemos en el multilateralismo y entendemos la configuración de instrumentos como la Corte Penal Internacional, denunciamos la tiranía de Nicolás Maduro ante ese organismo.
Lo hice como senador de la República con el apoyo de 70 congresistas de nuestro país y más de 50 congresistas chilenos que se unieron a esa causa. Y como jefe de Estado pude convocar a otros 6 o 7 jefes de Estado para que hicieran lo propio, además de contar con el respaldo del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Lo hicimos porque es inaceptable que se vieran en nuestra región los oprobios a los que ha sido condenado el pueblo venezolano. Y quiero dejar claridad que si bien nosotros sabemos respetar el libre destino de los pueblos, también es importante que quede claro hoy y para siempre que la libre determinación de los pueblos no es la libre determinación de los tiranos y que nos corresponde en todas las instancias hacer las denuncias oportunas. Bajo esa misma premisa fue que obraron en el pasado presidentes como Alberto Lleras Camargo para pronunciarse frente a esos mismos flagelos en la región. Por eso no debe extrañarnos que Colombia asuma esa posición, porque la hemos asumido históricamente y no dejaremos de hacerlo. Pero supimos también conformar una política exterior que, así como atendía la migración y la denuncia de las violaciones de los derechos humanos producto de la tiranía, también salimos rápidamente a respaldar nuevas herramientas de integración. Nos unimos con otros jefes de Estado para crear Prosur, no como un organismo burocratizado ni mucho menos ideologizado, todo lo contrario, un mecanismo ágil de coordinación de políticas, de defensa de la democracia, de las libertades, de la iniciativa privada, y hoy tengo el honor de ser el presidente pro tempore de esa institución, a la cual le seguiremos apostando para que sea un espacio legítimo de convergencia de políticas públicas. Y será para mí un honor entregar la posta en diciembre de este año al presidente del Paraguay, nuestro buen amigo Mario Abdo Benítez. Hemos asumido también la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y esperamos este año ver llegar a Singapur y también al Ecuador, porque una alianza fortalecida es también faro de oportunidad para otras naciones y es al mismo tiempo un vehículo eficaz para que con el comercio y la inversión generemos bienestar. Y he tenido también el inmenso honor de asumir la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones, sacar adelante el Estatuto Migratorio Andino y la Carta Ambiental Andina, herramientas que siguen mostrando que en esos sueños comunitarios también siguen existiendo realidades palpables y eficaces. Y hemos asumido también con gusto candidaturas tan importantes como la de Luis Almagro para su reelección. Fue Colombia quien lo postuló, apoyando su gestión, porque ha demostrado que una secretaría de un organismo internacional interamericano tiene que caracterizarse no por la diplomacia meliflua, sino por la capacidad de llamar las cosas por su nombre y de defender a ultranza todas las herramientas y tratados que hemos suscrito, empezando por la Carta Democrática. Apoyamos también la candidatura de Mauricio Claver Carone a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo y esperamos también la capitalización del organismo internacional, que así como se hiciera en Cancún con el liderazgo de Colombia en el año 2010, hoy se requiere para tener herramientas de financiamiento a las necesidades de América Latina y el Caribe. Y muy importante también destacar que hemos apoyado una candidatura regional para la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, que por primera vez lo asume un colombiano. Estos apoyos y estas manifestaciones son la demostración de una política internacional activa que, al igual que la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, muestran el papel de Colombia con otras naciones, construyendo propósitos comunes. Y hemos marcado también una diplomacia ambiental, porque hoy el gran tema de nuestro tiempo
Es la crisis climática a la que estamos abocados a enfrentar para la perduración de nuestra existencia. Ya eso no es una opción, es un deber moral. Y no es ideológico y no es partidista y no es de izquierda o de derecha. Enfrentar la crisis climática es el deber de todo ciudadano y de todo gobierno. Por eso, con gusto, promovimos una herramienta como el Pacto de Leticia, que mañana tendrá su tercer encuentro. Por eso promovimos también la Cumbre de Bosques Tropicales en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas en el año 2019, acompañados por el presidente Piñera y también con el liderazgo del presidente Macron. Y hemos invitado a que tengamos una estrategia global de protección de los ecosistemas de alta montaña, también conocidos como páramos. Hemos suscrito el convenio de Minamata, hemos firmado el acuerdo de Escazú, que esperamos tenga un debate constructivo en el Congreso, y hemos también invitado a que se celebre en nuestro país la Precop de biodiversidad, porque somos el segundo país más biodiverso del planeta. Con esa fuerza llegaremos a Glasgow en pocas semanas, a exponerle al mundo que nuestra meta es reducir en 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, que seremos un país carbono neutral en el 2050, que asumimos el reto de cero deforestación para el año 2030 y que extenderemos nuestras áreas protegidas en el territorio nacional hasta alcanzar el 30%. Metas globales, pero aplicadas a nuestro país, que con orgullo lo decimos a los cuatro vientos. Aunque Colombia solamente representa el 0.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta, vamos con metas ambiciosas y que deben ser referente para las naciones que durante tantos años contribuyeron a esas emisiones que hoy ponen en riesgo el medio ambiente. No con espíritu de queja, no, sino con el espíritu de hacer la pregunta: si un país como Colombia, que solamente representa ese 0.6% de las emisiones globales, va por una reducción del 51%, lo propio lo tienen que hacer las naciones más poderosas del mundo. Tenemos, queridos amigos, también una diplomacia que aboga de manera clara por la construcción de la paz con legalidad. Y qué importante decirlo y transmitirlo. La paz no tiene dueños. La paz no puede ser una herramienta política. La paz no puede ser una bandera electoral. Nuestra Constitución en el artículo 22 dice que es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Y por lo tanto la perseguimos y la trabajamos. Me complace cuando hace pocos días la Defensoría del Pueblo en un reporte indicaba los avances que hemos tenido en los 38 meses de nuestro gobierno y que se mostraba además que en estos 3 años y 8 meses se han puesto en marcha 14 planes de desarrollo con enfoque territorial, el más ambicioso programa de titulación de predios, el catastro multipropósito. Se ha puesto en marcha los contratos de conservación natural, los programas de integración productiva para excombatientes a través de proyectos colectivos o individuales, y en todos ellos ha estado presente esta comunidad internacional que valora que aquí lo que existe es una política de Estado y que se tiene la capacidad de interpretar y adaptar las políticas de cada plan de desarrollo para lograr esos objetivos, como lo ha dicho la Corte Constitucional. Queridos embajadores, ustedes han apoyado un esfuerzo para que en estos 3 años y 2 meses de gobierno se haya consolidado más del 45% del desminado humanitario que se ha adelantado en toda Colombia. Y esa tiene que ser la demostración de que frente a los discursos políticos que muchas veces tratan de enrarecer el ambiente o de distorsionar la realidad, son los hechos de construcción de paz
los que ameritan el reconocimiento del esfuerzo que ha hecho Colombia, porque no pretendo triunfos individuales, sino que se reconozca que si bien esto está diseñado para desarrollarse en 15 años, es nuestro deber avanzar correctamente, pero también reclamar que ante los hechos más protuberantes de violaciones de derechos humanos no hay nada distinto a que la justicia sea de verdad, que la verdad sea una sola, que la reparación sea efectiva y que esos tres pilares garanticen la no repetición. Ese también es el ímpetu de nuestra diplomacia de la paz con legalidad. Y quiero también hacer referencia a que en nuestra política exterior hemos abierto espacios cada vez más dinámicos para el comercio. En estos 3 años y 2 meses hemos suscrito el Tratado de Libre Comercio con el Reino Unido después del Brexit. Hemos avanzado en el Tratado de Libre Comercio con Israel. Hemos materializado nuestra incorporación a la OCDE. Hemos avanzado en la cooperación con la OTAN. Y hemos abierto también nuevos espacios para que logremos que se levanten las vedas y que nos permita a nosotros llegar a PEC, pues somos el único país de la Alianza del Pacífico que no está en esa importante estructura integracionista. Nuestra política exterior es esa, apreciados amigos. Una política que cree en el multilateralismo, en el fortalecimiento de las relaciones binacionales, que cree también en la defensa de los derechos humanos, en la protección del medio ambiente, en la migración fraterna, y que hace una apuesta para que el comercio y la inversión generen lazos tan fuertes que nunca puedan ser destruidos por las tentaciones de la violencia. Me complace decirles que en estos 3 años y 2 meses he tenido la posibilidad de contar con grandes colaboradores en esta agenda, así como lo hiciera Carlos Holmes Trujillo, que en paz descanse, lo hizo la doctora Claudia Blum de Barberi. Y hoy tenemos a una mujer de grandes condiciones y cualidades, de gran formación, de gran profundidad, de patriotismo incuestionable, liderando también estos puntos que les comparto de una diplomacia que evoluciona y que sigue siendo, ante todo, la esencia de nuestra visión internacionalista. Y por último, quiero también hacer referencia a que en nuestra diplomacia internacional también defendemos los intereses y los derechos de todos nuestros ciudadanos. Así lo hicimos hace pocos días y semanas en la Corte Internacional de Justicia, defendiendo al pueblo raizal, defendiendo nuestros derechos y haciéndolo con firmeza, con claridad y sobre todo demostrando que Colombia siempre ha tenido una vocación de encontrar soluciones, nunca de agredir, pero que somos una nación que defiende su soberanía y que la defiende a la luz del artículo 101 de nuestra Constitución, el cual de manera clara dice que nuestros límites solamente son modificables mediante tratados que hayan sido ratificados por el Congreso de la República. Y fue muy importante ver por primera vez a un representante del pueblo raizal dirigirse ante la Corte Internacional de Justicia para mostrar el compromiso que hemos tenido con esa comunidad y mostrar que ellos también tienen ese mismo espíritu de proteger sus dinámicas, sus raíces y sus tradiciones. Esa es también la agenda internacional de Colombia, la que acude a las instancias, pero acude a ellas con respeto, pero con la dignidad de hacer una clara defensa de sus preceptos constitucionales. Queridos amigos, son 200 años de la Cancillería de Colombia. Hoy quiero agradecer a todos los funcionarios de la Cancillería, a todos los integrantes de la carrera diplomática,
a todos los funcionarios, a todos los asesores, porque ustedes han tenido ese gran legado de trabajar siempre por este tricolor amarillo, azul y rojo, que llegó a nuestra tierra con el influjo de Francisco de Miranda. Y ustedes han logrado siempre, más allá de los ciclos políticos, mantener una institucionalidad vigorosa. Pido un aplauso para los funcionarios de la Cancillería. Quiero de igual manera agradecerles a todos ustedes, embajadores y representantes de organismos internacionales. Ha sido para mí siempre un honor compartir con ustedes, bien sea en las conversaciones individuales o en las reuniones grupales, los anhelos y expectativas que tenemos. Sabemos que nuestras relaciones internacionales han tenido que sortear algo nunca antes visto, como ha sido una pandemia como la del COVID-19. Y no hay uno solo de nosotros que no tenga una lección que compartir. Pero vimos el multilateralismo a prueba. Vimos a prueba también nuestra capacidad de adquirir hisopos, pruebas, ventiladores y vacunas. Pero también vimos cómo en medio de esos retos salió a relucir la solidaridad de muchas naciones. Y aprovecho para agradecer a las naciones que nos han apoyado con cada uno de estos implementos para atender al pueblo colombiano. Yo los invito a que ahora que se empieza a edificar una pospandemia con reactivación económica segura, con vacunación masiva, con atención a los más vulnerables, con estabilización de las finanzas públicas, podamos también en todos los espacios de integración hacer lo posible por modernizar las herramientas de atención inmediata a este tipo de fenómenos. Así lo expresamos en la Organización de Naciones Unidas, en la OEA, en la CAN, en Prosur y en la Alianza Pacífico. Creo que esta es una reflexión final porque las relaciones internacionales hacia adelante van a tener que abordar todas las enseñanzas que nos deja en materia de salud pública el COVID-19. Y cierro, apreciados embajadores, haciendo la remembranza de Alberto Lleras Camargo, presidente, canciller, secretario de la Organización de Estados Americanos. Dijo alguna vez que Colombia es un país amigo, que Colombia es un país fraterno, que Colombia es un país que construye de la mano, que Colombia es un país que abraza la integración como guía, como luz, y que es allí donde recaen los cimientos de las relaciones internacionales para siempre. Son 200 años de historia y serán 200 años más con estos mismos valores. Muchísimas gracias.